UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. En primer lugar, pues agradecer a la UPAV por esta invitación, al maestro Alberto Gómez Mariaca, que me dirigió una carta a través de la compañera y amiga Brenda Cárdenas. Me siento honrado de estar aquí. Quizá algún detalle en la lectura, pues propiamente yo no soy sociólogo, ni criminalista, ni criminólogo, y soy muy atrevido porque acepté la invitación para hablar de temas que pues hay expertos aquí, ¿no? Y ustedes mismos que están estudiando estas carreras, pues yo creo que tienen muchos elementos, incluso más que yo, para reflexionar sobre procesos específicos en estas áreas. Pues hay abogados, hay gente con una gran trayectoria profesional e institucional, y desde luego con la vida cotidiana uno aprende. Pero me atreví porque pues soy atrevido y se avienta uno, aunque a veces, como dicen, como el borras, pero voy a tratar de no hacerlo aquí así. Leyeron algunas de las actividades donde yo he estado metido, y cuando me preguntan, bueno, ¿y qué profesión tiene usted? Yo les digo, pues yo ya no sé ni qué profesión tengo, porque estudié economía, me gusta mucho la antropología, llevaba yo antropología también, no terminé la carrera, pero me siento antropólogo en la práctica, porque ahí he pasado pues 30 años de mi vida, ¿no? Con los antropólogos aprendiéndole pues las mañas que tienen, pero también lo positivo que es la investigación antropológica. Al ver este auditorio, recuerdo que en 1967 estaba en una conferencia que organizando, siendo yo presidente de la Sociedad de Alumnos del Artículo 3, el maestro, un escritor muy importante, Hermilo Abreu Gómez, que publicó un libro que se llama Jacinto Canek, que se ha traducido a muchas lenguas y que yo les recomiendo que lo lean. Era un viejito muy sabio y permaneció parado durante toda su charla, pero nunca había visto un auditorio tan lleno, que fue el Teatro del Estado. Nosotros organizábamos conferencias. Hoy hay conferencias que tienen 10, 15, 20, 50, 100 o muchas más personas, pero esa vez el teatro estaba repleto, la sala grande, y fue una cosa muy interesante. Ahora pues ustedes son estudiantes de la UPAV y eso ve pues la fuerza que está teniendo esta universidad, llevando educación y trabajo académico a muchas localidades. Y como decía el maestro Zúñiga, pues es la propia iniciativa de quien quiere estudiar, quien quiere aprender, y este aprendizaje autónomo y el autodidactismo. Yo me considero pues una persona que a través de ciertos procesos autodidactas pues uno se va metiendo a diferentes temas. Quiero abordar algunas cuestiones relacionadas con algunos puntos. Yo considero que hoy las especialidades están rebasadas de alguna manera porque se han superespecializado. Es importante la especialización y la superespecialización, pero con los complejos problemas que tenemos en el mundo contemporáneo requerimos de la de la multi y de la transdisciplina. Es decir, un criminólogo, un abogado no puede estar desligado de la economía, de la sociología, de la psicología, de la física, de la química. Un criminalista pues está ligado a la estadística, a la probabilidad, a la informática, a la programación, a la neurofisiología, a la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a que los campos de las disciplinas se rompen y
exigen nuevas perspectivas. Este concepto de la complejidad nos lleva precisamente a que a veces por eso se da la incertidumbre en el saber. Nosotros tenemos más incertidumbre que certezas. ¿Por qué? Porque el conocimiento es limitado y efectivamente es relativo, pero también hay concepciones universales que al final de cuentas son acuerdos, pero también empíricamente hay comprobaciones que nos llevan a aceptarlas como verdades, pero no son verdades para siempre y absolutas, aunque tengan cierto nivel de absolutización. Entonces, esa idea de la transdisciplinariedad fue la que me llevó a ser atrevido para estar aquí y hablar de estos temas. De que la criminalidad y la delincuencia no puede ser entendida en su complejidad si solo nos situamos en el ámbito del derecho, por ejemplo, o en el ámbito de los aspectos técnicos, o en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, sino que ahora las neurociencias, las biociencias y las ciencias duras y las humanidades se tienen que integrar en nuevos campos. Y ese discurso que se comunica y que forma parte de las interrelaciones tanto en las instituciones de educación superior como en el mundo de la búsqueda de nuevas explicaciones. Yo no diría paradigmas porque ese es otro problema. El pensar que un paradigma es el que nos va a resolver la problemática del conocimiento de la compleja realidad y de la multirrealidad, pues sería un error. Efectivamente es una aproximación y tiene sus límites. Entonces ese diálogo entre disciplinas es muy importante. Para encontrar, por ejemplo, algunos, aproximaciones técnicas, metodológicas, tenemos entonces que recurrir a estas diversas disciplinas para tratar de entender los fenómenos contemporáneos. Nosotros vivimos un mundo, después de la caída de los bloques y de la bipolaridad, a un mundo complejo de multipolaridad y donde los grandes paradigmas se derrumbaron, es decir, el paradigma del socialismo y el paradigma del estado de bienestar. Es decir, esos dos paradigmas se han ido derrumbando. Indudablemente que en esa búsqueda de la transición de estados totalitarios a estados en transición hacia formas democráticas, las experiencias han sido muy dolorosas. Ahí tenemos la ex Yugoslavia con todo lo que ha sido la guerra, ¿verdad? E incluso racial en contra de poblaciones musulmanas, de poblaciones minoritarias que han querido ser exterminadas en Bosnia, Herzegovina, y todo lo que es la recomposición de la ex-URSS, ahora en Rusia y en las repúblicas, las guerras entre grupos étnicos en Armenia, en Azerbaiyán y en Chechenia, y el resurgimiento del terrorismo y de las redes criminales que ya estaban en el poder, porque en el espacio totalitario existía una relación entre el poder militar, el poder policíaco, la estructura judicial y los grandes controladores de los mercados de diferente tipo en lo que fue la Unión Soviética. Entonces, ese desmoronamiento, la caída del muro de Berlín, el surgimiento de una nueva Alemania, y por ejemplo en América Latina la caída de los regímenes militares que se conformaron desde la década de los 60, 70 y las transiciones a la democracia en América, pues recompusieron las relaciones de poder, de mercado y las industrias. Un elemento importante es la revolución o las revoluciones científico-tecnológicas, es decir, lo que es la gran red de la información y ahora que abarca a millones, el uso de los celulares, el uso de nuevas formas de interacción, construyeron nuevos mitos
y nuevos imaginarios. Por eso yo ponía un elemento de que para entender los fenómenos de la delincuencia y de la criminalidad no podemos quedarnos en las fronteras de México o de las regiones. Tenemos que ver cómo estas formas que rompen con la norma, con la legalidad, forman parte de una recomposición global. Y lo que a veces es ilegal se convierte en legal. Y lo legal pasa a ser ilegal. Y cómo la legitimidad se construye en ese mundo de contradicciones entre lo legal y lo ilegal. Oía lo que decía el compañero Cuervo cuando decía que ya no sabemos distinguir en dónde está la verdad. Y efectivamente, les voy a poner un ejemplo. Acaban de liberar al general Dajuajare y lo metieron a la cárcel. Y Quirós Hermosillo se murió en la cárcel y era un general. Y el que está ahí muriéndose pues es el zar antidrogas de México. Y sale de la cárcel. Y sale Florent Cassé. Y el sistema judicial pues y los abogados actúan en función del instrumento jurídico que tienen a la mano, pero salen de la cárcel. No sabemos si son culpables o no, si el proceso fue realmente bien llevado o no. Bueno, a lo mejor buscamos en los archivos y hay quienes se dedican. En los datos estadísticos nos dicen que, por ejemplo, hay un X cantidad de muertos en este país. Y las estadísticas pues se arman, se juegan. ¿Para qué? Para, en función del interés de quien está en el poder, pues difundir esa verdad. Se nos habla de que son 80,000 muertos, más de 20,000 desaparecidos, pero ya no sabemos. El INEGI dio una cifra hace como 3-4 meses donde decía que son 120,000 muertos. En cambio, pues las estadísticas ahora nos dicen que, por ejemplo, se ha ido disminuyendo. En lo que va del sexenio son casi 6,000 muertos, ¿no? En el mismo periodo, en la época de Calderón, pues eran un poquito menos. Es decir, ya no sabemos realmente quiénes son la población civil que murió, si fueron realmente personas que estaban ligadas a la delincuencia, qué cantidad de miembros del aparato de justicia, qué cantidad de los aparatos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ese mundo que crea significados nuevos se conecta con el mercado de las imágenes, de las marcas y de los objetos que consumimos. Nosotros no somos solo consumidores de objetos materiales, somos consumidores de significados a través de los poderes fácticos. Lo que nos dice Televisa, TV Azteca, lo que nos dice la prensa escrita. Hoy, claro, se ha pluralizado. Si yo me coloco hace 30, 40 años en este país, pues solo había una televisora, que era la oficial, era el vocero. Jacobo Zabludovsky era el vocero oficial de los gobiernos en turno, como aquí uno de los periódicos lo es hoy y lo ha sido durante décadas, ¿no? Pero hay otros periódicos que se disputan el mercado, que se disputan esa arena. Entonces, todos estos consumos de significados, de identidades, de nuevos imaginarios, hace que el ser humano construya sus propios sentidos de felicidad. ¿Qué es ser feliz hoy? ¿Qué significa la felicidad hoy? ¿Qué significa el placer? ¿Qué significa lo bueno y lo malo? Entonces, podemos tomar de cualquier religión, de cualquier partido político, qué concepción tiene de lo bueno y lo malo, y todos son hermanitas de la caridad en su programa, ¿o no? Lean los estatutos, lean la declaración de principios de cualquier partido, no hay ninguna diferencia o muy poca diferencia. Todos hablan del bien común, todos dicen lo que debe ser. Nadie dice que va a ser terrorista, que va a quitarle a los demás lo que no es suyo. Nadie lo dice. Pero ¿qué pasa? En el mundo de la vida, en el mundo de vida, en las articulaciones individuales cara a cara, la realidad es otra. Pero cuando nos preguntamos por qué la gente delinque,
Es como cuando nos preguntamos ¿por qué la gente está tan obesa? ¿O por qué consume tantas fritangas? ¿O por qué consume tantos gansitos? ¿O por qué consume tanta masa y tanta harina? ¿Y por qué tenemos el primer lugar en diabéticos? ¿Sí? ¿Por qué consumimos tanta Coca-Cola, tantos refrescos embotellados? Bueno, porque aparte de que son adictivos, aparte de que tienen sustancias adictivas, el estatus y la construcción de los estatus nos llevan precisamente a que si tú no traes un calzón de marca, un pantalón de marca, unos tenis de marca, pues no eres nadie. Claro que puedes ir al tianguis y te compras unos robados, o te puedes ir a una tienda de clonación y te compras un Nike, pero no es Nike, pero quieres tener un Nike, ¿o no? Entonces, somos consumidores de estos grandes significados y eso de generación en generación se transmite. Y hay chavos que matan por 5,000 pesos para comprarse unos Nike de marca auténticos, que a lo mejor no son, pero ellos quieren tener un Nike. En cuanto al tráfico y en cuanto a la industria, no les voy a leer el dato, tengo muchos libros que he estado leyendo. Por ejemplo, uno de los últimos que apareció ahora en edición de bolsillo, que se llama Tráfico de Armas. En el 80% de los delitos que se cometen en este país aparece un arma de fuego. ¿De dónde apareció el arma? ¿Dónde la compraron? ¿Cómo entró? ¿Quién se quedó con las ganancias? ¿Cómo se distribuyó en el mercado global? ¿Cómo se generaron esas redes? Hoy el tabaco es legal, pero hay una entrada de tabaco ilegal. El tráfico de tabaco en Europa es altísimo. Entonces, estos mundos que construyen el deber ser y cómo se debe de respetar el Estado de Derecho, son mundos que se generan en mitos. Es decir, ¿por qué? Porque los rituales de la sociedad, y ahí entra la antropología en este caso y la psicología social. Moscovici, que es un teórico europeo, es un teórico de las representaciones sociales, yo digo de las representaciones socioculturales, hace estudios incluso a través de encuesta, que es uno de los instrumentos sociológicos, pero él es psicólogo, para entender cuáles son esas representaciones que tiene la gente, cómo capturarlas e interpretar los fenómenos complejos del mundo contemporáneo. En ese sentido, la psicología social y la psicología en general aporta elementos para explicarse estos fenómenos. El concepto de salud y enfermedad no es uno de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque el concepto de salud y de enfermedad también es histórico y también pertenece a la construcción de esas redes sociales complejas de cambio, de intercambio, de consumo, de producción. Por eso yo les decía, el cáncer, el VIH, las mutaciones de los virus, los transgénicos, que todavía no estamos totalmente claros qué impacto puedan tener en la salud, pero sí estamos claros que destruyen la biodiversidad, ¿verdad? Que matan y que generan dominancia en las áreas donde se siembra la soya transgénica o el maíz transgénico. ¿Por qué? Porque ahí ya no va a crecer otro tipo de semillas. Entonces, por ejemplo, si la dieta del mexicano ha cambiado en los últimos 20, 30 años, diría un criminólogo, pues yo no soy nutriólogo, para eso que lo respondan los nutriólogos. Pero la química del cerebro es uno de los elementos por los cuales podrían estarse generando niños con problemas de conducta, con problemas de ansiedad, con problemas de estrés, que tienen que ver con cómo somos consumidores, no solo de adictivos legales, sino de
adictivos imaginarios, los que están pegados. Digo, cada quien, yo creo que cuando fue joven se volvió un adicto. ¿A qué? A los billares, al ajedrez. Yo fui adicto al ajedrez, no aprendía porque siempre jugaba con los mismos y las estrategias eran las mismas, pero yo me volvía loco en la noche inventando jugadas y leía libros y ya estaba yo pero prendidísimo y quería que amaneciera para ir a jugar ajedrez o estar en el billar para aprender nuevas estrategias para meter la bola en la buchaca. Yo digo, en un mundo donde la oferta está allí en el barrio, en la esquina de tu calle, en cualquier ámbito, te vuelves un consumidor, ¿o no? Y te vuelves incluso un distribuidor, porque eso te da estatus. Entonces, ¿quiénes son los que generan los procesos delictivos? Pues las propias sociedades y el mundo contemporáneo que produce esos imaginarios. Es decir, entrevistan a un chavito joven y dice, hay un libro que también les recomiendo muy interesante y que se llama Jóvenes Delincuentes. Es un estudio de casos donde le preguntan, ¿y tú por qué haces esto? Bueno, porque quiero tener unos pantalones de marca. ¿Y esos 10,000 o 15,000 pesos que te pagaron, en qué te los gastaste? Pues me compré una nueva arma, pero además me compré unos tenis Nike y me fui a un reventón en la noche y ahí se me acabó todo el dinero. Bueno, pues así como se acabaron los 15,000 pesos, hay quienes en una noche se acaban $1,000,000. Y entonces el vértigo de la adrenalina que generamos, y ese es un proceso neurofisiológico, pero no solo de la química del cerebro, sino tenemos que entender por qué nos convertimos en consumidores compulsivos que nos llevan incluso a transgredir la ley y la norma. Y entonces este mundo se vuelve complejo porque entonces pues ya el que se fue y que se vistió de general de manera ridícula, que nos decía que con la guerra contra la delincuencia organizada pues íbamos a estar cada día mejor. ¿Y qué pasó? Que esto no obedeció solo, desde luego, a esa guerra frontal con la delincuencia. Las cárceles están llenas, repletas. Y bueno, pues hay muchos casos donde muchos dicen que son inocentes, pero ya no sabemos si lo son o no. Pero la realidad es que hay muchos que ahora salen los de Acteal y Zedillo pues está en Estados Unidos y los pobres indígenas que se la pasaron ¿cuántos años? Y ahora salen, ¿por qué? Porque hubo un proceso mal llevado. Digo, esas dimensiones son tremendas. En cuanto a las redes, tráfico de armas, tráfico de personas, por ejemplo, en países del sudeste asiático, pues el tráfico de seres humanos y de mujeres y de niñas es tremendo, ¿no? Por ejemplo, un caso donde un funcionario, altísimo funcionario, está el libro de Lidia Cacho, que quizá lo hayan leído, entrevista a gente que está metida en estos procesos y que han sido víctimas. Y bueno, pues ¿cómo podemos juzgar a un ser humano que ha formado parte del engranaje tradicional del poder y del sistema del consumo y de la producción de muchas cosas en este mundo y donde las redes son enormes? Entonces, es como una hidra que se quita una y le salen 2 y 3 y 4. Entonces es bastante complejo. Y el funcionario honesto, el policía honesto, el ministerio público honesto, el abogado honesto, pues se enfrenta a diques verdaderamente enormes. ¿Por qué? Porque está de por medio la seguridad de la propia gente honesta y ya no sabe en manos de quién está, porque a lo mejor el jefe pues es un cabezón que lo puede, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace en ese mundo de inseguridad donde el cambio es muy complejo? ¿Cómo podemos mejorar entonces los sistemas? En ese sentido, el soborno, la corrupción, la impunidad, los nuevos sentidos de la vida, de la muerte, ese ser humano comunica esos estados.
tanto estados de incertidumbre, de angustia, como procesos de autodefensa y de sobrevivencia. Entonces, cuando las certezas se vuelven cada vez más relativas y la credibilidad institucional, pues se publicó creo que fue en el New York Times, un periodista publicó que México vivía ya un estado fallido. Y en ese sentido, pues el Estado de Derecho es relativo. Yo no digo que las instituciones estén totalmente mal todas, pero esa es la realidad. Las instituciones electorales que habían conquistado cierta credibilidad, pues ahora esa credibilidad se ha golpeado. ¿Y quiénes son los que la han golpeado mucho? Pues los mismos partidos políticos y el poder político en turno, porque la política prevalece sobre las decisiones profesionales, los acuerdos, los pactos, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que construir un sentido de esperanza. Por ejemplo, ahorita acaban de cesar a unos funcionarios de Sedesol en Veracruz y el presidente acaba de decir que no van a permitir que se utilicen estos aparatos para cuestiones clientelares. Bueno, uno podría decir, ojalá, ¿no? Ojalá, porque eso generaría confianza en las instituciones, ¿no? El que se castigue a una persona que cometió un delito, pues está bien que se le meta a la cárcel, que se le aplique la ley, pero lo vamos a llevar a una cárcel donde no hay posibilidad de readaptación, sino al contrario, de un sufrimiento espantoso y de un padecimiento y de un control de poder. Es complejo entonces. Entonces, esto tiene que ver con las nuevas ingenierías de los penales, con las nuevas formas de tratamiento de las patologías, con los problemas de la reorganización social. Entonces, estos aspectos, como en un estado endeble de derecho, tenemos que reconstruir también los aspectos jurídicos. Por ejemplo, las cámaras, ahorita está en discusión la ley de los medios de comunicación, ya acaban de aprobar en el Senado, pasa a la Cámara Baja y todavía se va a discutir. Pero ¿cuántos jaloneos se ha estado llevando? ¿Por qué? Bueno, porque indudablemente existen fuertes intereses para fortalecer al oligopolio y los oligopolios. La radio es una de las áreas de la comunicación más oligopolizadas. La televisión, la abierta y la de paga, pues ha habido ya opciones, ¿no? Como en la telefonía celular, ahora que también el mercado se ha ido diversificando. Pero aún así, ¿quiénes son los que controlan toda esta gama de distribución? Les pongo un caso. ¿Quiénes son los dueños de Oxxo? Si saben, ¿no? ¿Verdad? Son las grandes empresas transnacionales que están hasta el barrio más refundido de una colonia perdida, ¿sí o no? Pues eso es una transnacional, son las redes. ¿Y qué es lo que están haciendo esos centros? Pues capturando parte del ingreso de los consumidores, ofreciendo a cambio una serie de productos incluso pues dañinos para la salud. Pero ese es el libre mercado y esa es la competencia. Claro, si te quieres meter al X24 o a un Fasti, ahí está la oferta, ¿sí o no? Pero esas dinámicas son procesos de acumulaciones de capital. ¿Cómo te enfrentas tú a un mundo donde la alta concentración del capital está en unas cuantas manos y donde el poder está en unas cuantas manos y donde la gran mayoría de este planeta se muere de hambre, muchos, se muere de padecimiento? Ahí está Chiapas, ahí está Tabasco, donde no tienen medicamentos en los hospitales, ¿sí? Entonces, y en cambio, bueno, tenemos un Hospital Ángeles, pero ¿quién puede ir a operarse a un Hospital Ángeles, no? Entonces, todos estos imaginarios, todas estas realidades van conformando. ¿Y por qué aquel tiene y por qué no, yo no? ¿Y por qué aquel se ha enriquecido y yo no? Claro, si aquel se ha enriquecido con el tráfico de influencias, ¿y por qué yo no voy a transgredir la ley? Si nada más que tú no tienes amigos que te salven y entonces vas para adentro, ¿no? Y a ti sí se te aplica la ley y por eso las cárceles muchas están llenas de ricos, de los grandes transnacionalizadores. No. Díganme en Estados Unidos cuántos capitales que vienen
que no son tan transparentes se han expropiado. ¿Ustedes tienen alguna noticia de que hayan metido a la cárcel a multimillonarios en Estados Unidos, en Suiza, en Israel? ¿Sabemos? Yo veo relativamente, ¿no? Que hay, sí, claro, las cárceles de Estados Unidos están llenas de negros, de mexicanos, desde luego de muchos gringos que le han entrado al negocio y que se la van a pasar toda su vida ahí, ¿no? Con cadenas perpetuas. Bueno, son simplemente algunas reflexiones. Cuando un estudiante o alguien viene, bueno, pero no dio soluciones, bueno, pues las soluciones están medias canijas, ¿no? Porque creo que ese es un reto precisamente para los profesionales. Yo aquí la dejaría, porque esto fue solamente un planteamiento muy general sobre preocupaciones que yo tengo en ese sentido de cómo se ha ido manejando estas variables de la localidad, de la globalidad, de la transnacionalización, de la delincuencia y de la transgresión de la ley. Les doy un dato también. Había una bandita de niños, de jóvenes, chavos, que robaban 200 autos a la semana en el Distrito Federal y que tenían 16, 17 años, entraban y como no son mayores de edad, pues por aquí entraban y por aquí luego salían y seguían perfeccionándose en el manejo de armas, escuelas, pues, para seguir delinquiendo. ¿Cómo se puede parar eso cuando el sistema escolar pues está entreteniendo a los niños? Cuando no estamos aprendiendo lo que tendríamos que aprender, cuando realidad y teoría está muy separada. Entonces, son puntos de reflexión que tenemos que seguir haciendo. Les agradezco mucho por la atención. UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz.